En esta mañana vamos a empezar una nueva serie, nuestra última serie del año. ¿Está feliz porque el Señor nos ha hablado cada domingo? ¿Ha crecido este año? ¿Cuántos pueden decir, Señor, he crecido este año? Te he conocido más en cada grupo, en cada discipulado, cuando me he juntado con mi hermano. No hablar tonterías, sino para compartir tu obra en mi vida. Cada canción nos enseña. Los alentamos a que cuando estén cantando, cuando vean las letras ahí, sepan que no es solo la letra de una canción, es una verdad. Y cuando Dios quiere grabar verdades en nuestro corazón, las reitera, y las canciones tienen eso. ¿Vieron? Uno quizás de alguna conversación no se acuerda todo, pero una canción que quizás escuchamos hace 10 años o 20 años, empieza una partecita y ya la seguimos cantando. ¿Le ha pasado eso? Porque la música tiene ese poder de arraigar y afirmar cosas en nuestro corazón. Así que llene su corazón de alabanzas, de adoración. Amén. Mientras está trabajando en su casa, si el trabajo se lo permite o si es de los que puede estudiar mientras escucha música, escuche verdades de Dios y analice lo que está escuchando, porque esas verdades nos hacen tanto bien. Vamos a empezar una nueva serie que hemos llamado Salvación. Así que imagínense de qué vamos a hablar estos domingos, de salvación. Y la serie se llama Salvación más que una palabra, porque la salvación es más que una palabra. ¿Amén? La salvación es una palabra, pero es tan rica, tiene tanto contenido, es como un cofre donde hay tesoros inagotables, y podríamos pasar todo el 2019 también hablando de la salvación. No sé qué vamos a hacer, pero por lo menos el 2018 lo vamos a terminar hablando de esto. La salvación es una sola palabra, pero encierra en ella tantas otras palabras que tienen un significado glorioso. Y hemos estado hablando en estos tiempos, en el Consejo de Ancianos, acerca de la necesidad de que como pueblo crezcamos en el gozo del Señor. ¿Dice amén a eso? Que seamos, si hay un pueblo que tiene motivos para celebrar, somos nosotros. No hablo de Argentina, de Río Cuarto, nosotros los hijos de Dios. Pero entendemos que no se trata de decirle a una persona que salte o decirle a una persona que se alegre, porque el gozo es la respuesta al entendimiento de la salvación de Cristo. ¿Amén? Porque es el gozo de la salvación. Cuando un creyente es salvo y entiende lo que significa ser salvo, no puede vivir de otra manera que con gozo en su corazón. Puede tener dificultades, puede tener un momento donde derrama algunas lágrimas, pero hay un estado permanente en lo profundo de su corazón que es de gozo. Y ese gozo, dice la Escritura, que es nuestra fortaleza. Y cuando vienen situaciones que a cualquiera los derriban y nunca más se levanta, un hijo de Dios que vive y conoce el gozo de la salvación es la fuente de su fortaleza para levantarse de cualquier condición y seguir a Cristo. Amén. Salvación, decía el del lado, te van a hablar de la salvación. Te van a hablar de la salvación. Cada domingo vamos a ir viendo una palabrita. Algunas pueden ser muy conocidas, otras no tanto, pero confiamos en el Señor de que Él siempre nos va a hablar. Amén. Hace unos días, esta semana que pasó, fuimos con uno de los ancianos de la iglesia, y cuando digo ancianos me refiero a toda gente joven como yo. O sea, no, porque sé que hay alguien que está por primera vez esta mañana y se imagina toda gente con un bastoncito ahí y dice, un grupo de ancianos. No, ancianos le llama la Escritura a las personas que están gobernando la iglesia. Y fuimos con uno de los ancianos a la casa de un hombre a visitarlo, y tuvimos una hermosa charla, y él nos contó que hace algo así como un año fue al médico porque tenía un problema en el hombro. Entonces le dijeron que sí o sí necesitaban operarlo. Y cuando le hacen los estudios prequirúrgicos para operarlo, surge que tiene un problema en su corazón. Entonces le dijeron, no te podemos operar el hombro, no te vamos a tocar el hombro. Tu problema es más grave que el hombro. No lo sabías, no lo conocías, pero tu problema no está acá, tu problema está acá. Y digo esto porque tiene tanto que ver con la salvación. Porque muchas personas se acercan a Dios porque tienen un problema en su matrimonio, se acercan a Dios porque tienen un problema en su salud,
la economía está mal, la empresa no funciona bien, hay un problema con un ser querido y ese problema nos trae a Dios, nos acerca a la iglesia, pero cuando llegamos a Dios nos enteramos que en realidad nuestro verdadero problema no era ese problema en la relación, ese problema del contador o del abogado, sino que el verdadero problema era mucho más grave y no nos habíamos dado cuenta. La mayoría de la gente llega no porque un día se levanta y dice, estoy tan bien que voy a ir a la iglesia. La mayoría de la gente llega en la búsqueda de Dios por un problema, como este amigo que llegó al médico por un problema en el hombro, pero se dio cuenta que su verdadero problema estaba en el corazón. Y nosotros, como seres humanos, tenemos un problema mucho más grave que el económico, el de salud, el relacional. Tenemos un problema mucho más grave que se llama pecado. Y es hermoso que vengas a la iglesia por una necesidad y Dios tiene respuestas a nuestras necesidades. Pero Dios es tan hermoso, es tan bueno, que nos dice la verdad. Imagínense ese médico si le dijera, sí, ya tenemos el turno, la obra social te lo cubre, vamos a operar el hombro, sabiendo que había un problema más grave. Porque aun cuando la cirugía del hombro saliera bien, ese hombre se iba a ir a su casa y un día jugando al fútbol o subiendo una escalera iba a morir. Y Dios es tan bueno que va a tratar primero tu corazón, primero el problema de tu pecado y después va a ir añadiendo todo lo demás. ¿Me dice amén? ¿Cuántos de los que están esta mañana acá dicen, pastor, yo me acerqué por un problema, pero me di cuenta que tenía un problema mucho más grave? ¿Ah? A veces los testimonios son, me sané la rodilla, me sané el hombro, me sané el ojo, pero tendríamos que pasar todo un día a decir, Dios solucionó el problema eterno de mi corazón. Él limpió mi pecado, Él lavó mi alma, me dio una vida nueva, porque ese era mi verdadero problema. Y mi amado, si todavía estás pensando que tu problema, ese que cuando los predicadores hablamos del problema es el que aparece en tu pantalla, en el corazón, y pensás que es esto, aquello, pero no es la situación de tu corazón. Un corazón no arrepentido, un corazón lejos de Dios. Esperamos que esta serie sirva para que te des cuenta, nos demos cuenta juntos de que lo más importante es la condición de nuestro corazón. La Biblia cuenta que un día había un paralítico y tenía unos buenos amigos que le dijeron, te vamos a llevar donde está Jesús. Una historia muy conocida, ¿no? Pero ilustra tan bien y de una manera tan clara esto. Porque los 4 amigos lo cargaron, supongo yo, no había silla de rueda, lo habían cargado uno de cada punta, lo llevan a la casa donde estaba Jesús y la casa donde estaba Jesús enseñando estaba llena, no entraba nadie. Pero estos buenos amigos, no sé cómo habrán hecho, quizás 2 se subieron al techo, 2 desde abajo le empujaban y lo subieron al techo. ¿Se imagina? Póngase en el lugar de ese paralítico, ¿no? Y lo subieron al techo, detectaron dónde Jesús estaba hablando y entre los 4, o uno lo habrá tenido el paralítico y los otros 3 rompían el techo. En ese momento Jesús habrá dejado de enseñar y empiezan a ver que se abre una luz ahí, quizá alguno esperaba un ángel. Una voz que descienda del cielo. ¿Qué descendió del cielo? Un paralítico aterrado, con algunas sogas, con algo improvisado, porque no iban pensando que iban a hacer eso, con algo improvisado, bajándolo, rogando que no se caiga, y llega ahí delante de Jesús. Y el Señor le dice, tus pecados son perdonados. Yo me imagino a los amigos de arriba, no, claro, no te dijimos, las piernas, Jesús. O el paralítico mismo tirado ahí, diciendo, ¿y ahora cómo salgo de acá? Porque me perdona los pecados, pero no voy a volar. No, maestro, está bien, pero es paralítico. Y Jesús, después en su misericordia, le dice, para que veas que yo tengo poder para perdonar los pecados, te digo, levántate y camina. Y se sintió de arriba del techo. Porque aunque nosotros tenemos una escala de problemas importantes, tenemos que alinear nuestra escala de importancia a la escala de importancia de Dios. Y para Dios es importante nuestro problema en el corazón llamado pecado. ¿Por qué es el mayor problema?
¿Por qué es nuestro mayor problema? Quiero que lo veas en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo voy a leer de nuevo, presten atención a cada palabra. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón no arrepentido es un corazón que está atesorando ira para el día de la ira. Aparece en este versículo repetido, aparece 2 veces, una palabra de la que no hablamos tanto, es la palabra cortita, la palabra ira. Dice, estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados, la ira de Dios no es una falla de carácter. A veces asociamos la ira con un ataque de furia, con alguien rompiendo todo, pateando un mostrador porque no lo atienden, o enojado en el tránsito, bajándose y agarrando a golpes a una persona. Si pensamos que la ira es eso, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios no es una falla de su carácter, la ira de Dios es una virtud de su carácter y que Él se indigna por causa del pecado. ¿Me va siguiendo? La ira de Dios es la respuesta justa a su indignación por el pecado. Fíjense que dice ira para el día del justo juicio de Dios. ¿Cómo es el juicio de Dios? ¿Lo puede decir de nuevo? ¿Cómo es? Justo. No es un arrebato de violencia, es un justo juicio que ejecuta esa ira. Dios, por naturaleza, es amor. No va a encontrar ninguna parte en la Biblia donde diga Dios es ira, ¿no? Dice la Biblia que Dios es amor. La ira no es su naturaleza, el amor es su naturaleza. ¿Amén? Esa es su naturaleza. Pero dice la Biblia varias veces que Dios tiene ira por causa del pecado. Y tiene que ver con la gran santidad de Dios. Cuando te lastima a alguien que vos amás mucho, que amás profundamente, esa herida te duele más, ¿o no? Si te insulta a alguien en la calle, no vas a estar pidiendo consejería pastoral porque alguien en la calle te dijo tonto, ¿no? Pero si te lo dice tu esposa, que no hay que decir eso. Si te lo dice alguien cercano, alguien que vos amas, te duele mucho. ¿Por qué? Porque la herida tiene que ver con el amor tuyo. Y lo que le pasa a Dios tiene que ver con su santidad. Tu pecado, mi pecado, le indigna a Dios, no porque Él tenga mal carácter, sino porque Él es santo, santo, santo. Decimos amén a eso. Tenemos un Dios santo. Si a nuestro Dios no le molestara el pecado, no sería santo. Porque el que dijo que amemos lo bueno y aborrezcamos lo malo, es alguien que ama lo bueno y aborrece lo malo. Porque Dios no nos pide que hagamos algo que Él no hace primero. Amén. Es la indignación justa de Dios frente al pecado. Y si te has acercado al Señor por una necesidad, por un problema familiar, por lo que fuera, necesitas entender que la mayor necesidad de tu corazón es solucionar el problema del pecado. Porque puedes solucionar todo lo demás, pero si ese pecado sigue ahí, tu corazón no arrepentido está atesorando ¿qué cosa? Dígalo más fuerte, porque es palabra de Dios, dígalo con confianza. Está atesorando ira. No deberíamos pedir disculpa por decir algo de Dios, ¿no? Cuando queremos decir algo de Dios, pero enseguida decimos, pero no vas a interpretar. No. Es la ira de Dios. Nosotros tenemos que aprender lo que significa, tenemos que aprender a entenderlo, pero no tenemos que justificar como diciendo, sí, tiene ira, pero es bueno, ¿eh? No. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es santo y también se indigna con el pecado. Amén. Dice, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo será ese día? ¿Por qué me estás hablando de esto, Matías? Porque estamos hablando de salvación.
Y a veces decimos, somos salvos. Hay alguno que dice, yo soy salvo, Matías, yo soy salvo, pastor. Hay alguno que es salvo acá, pero no levantan la mano, tienen miedo de que les diga algo, ¿no? Somos salvos, pero la pregunta es, ¿salvo de qué? ¿Vos sabés de qué sos salvo? Y salvo. ¿Sabés de qué sos salvo? ¿Cómo será ese día? El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 6. Ya cuando dije Apocalipsis se agarraron de la silla. Está bien, me parece bien. Así me gusta. Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Dice, entonces todo el mundo, está un poquito comprimido acá, pero la idea está intacta. Entonces todo el mundo se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Versículo 16. Y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro. Decí conmigo, escóndannos del rostro. Grabe esa frase en su corazón. Escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado, versículo 17, el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Esto es palabra de Dios. Amén. Dice que todo el mundo, dice antes, los ricos, los pobres, los que tienen, los que no tienen, los sanos, los enfermos, todo el mundo llegará ese día y dirá a las montañas, caigan encima nuestro y escóndannos del rostro de Dios, porque ha llegado el día de la ira de Dios. ¿Quién puede sobrevivir? ¿Cuánto damos gracias de que esa pregunta tiene una respuesta en Jesús? Amén. ¿Quién puede sobrevivir? Ese día va a ser terrible, pero ¿saben? No porque Dios sea terrible. Ese día va a ser terrible porque el pecado es terrible. La ira de Dios no tiene que ver con lo terrible que pueda ser Dios. La ira de Dios tiene que ver con lo terrible que es el pecado. Ese día será terrible, no por Dios, sino por el pecado. Cuando alguien es condenado en la cárcel, cuando a alguien le dan 30 años por lo que hizo, nadie dice qué terrible es el juez. No le dan 30 años porque el juez sea terrible. Le dan 30 años porque lo que hizo es terrible. ¿Me va siguiendo? Entonces lo terrible no es Dios ni su carácter. Lo terrible es el pecado. Y nosotros tenemos que balancear y equilibrar con la palabra de Dios el mensaje del Evangelio. Porque Dios es absolutamente bueno, tardo para la ira, pero que de ninguna manera, ¿se acuerda cómo termina? Tendrá por inocente al culpable. Dios es santo y Dios es justo y aborrece el pecado. Si me pudiera decir amén. Si no logramos ver lo grave que es el pecado, si ignoramos lo grave que es el pecado, no vamos a disfrutar lo hermosa que es la gracia. ¿Me sigue? Si ignoramos lo grave que es el pecado, no vamos a disfrutar lo hermosa que es la gracia. Solo alguien que sepa lo terrible y lo grave que es su pecado puede celebrar la gracia de Dios cuando se le revela que ese pecado terrible le fue borrado de su cuenta. ¡Aleluya! Pero si para nosotros el pecado es simplemente una falla de carácter, un defecto que tenemos, un problemita que tenemos, no vamos a dimensionar la enormidad de la gracia. Tenemos que ver el pecado en todo su tamaño y saber que la gracia es más grande que eso. Si tu concepto del pecado es demasiado pequeño, tu concepto de la gracia puede ser mediocre. Pero cuando se te revela la grandeza y lo terrible de tu pecado y sabes que la gracia de Dios es más grande que eso, entonces celebras la grandeza de la gracia de Dios. Amén. Porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Ese día está llegando. ¿Qué está haciendo ese día? Está llegando. Parece que se demora. Ahí el escritor Pedro, el apóstol, dice, algunos dicen que ese día se demora, pero ¿saben por qué se demora? Porque Dios les tiene paciencia. ¿Vieron cómo hacemos con los hijos o cómo hacemos con alguien si alguien tiene un empleado o algo? Ay, otra vez hizo lo mismo, pero no voy a mandar ese telegrama todavía o no lo voy a disciplinar. Vamos a esperar un poco. ¿Por qué? Por paciencia. Ese día demora, no llega, porque Dios tiene paciencia y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si estás escuchando esta palabra y no tenés la seguridad de que tu corazón sea un corazón arrepentido y rendido a Dios, quiero decirte algo. Si ese día grave y terrible no ha llegado todavía, es porque Dios te está esperando. Porque no quiere que nadie se pierda.
Él quiere que todos se salven y se arrepientan. Dios es el mismo, ¿estamos de acuerdo con eso? Dios es el mismo ayer, hoy y ¿por cuánto? Por siempre. A veces tenemos una idea de que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Entonces el Dios del Antiguo Testamento era el Dios enojado, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento era bufaba. Pero el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Pero si la Biblia dice que es el mismo, ¿o no? No es una versión nueva, 2.0. Es el mismo Dios. Y hay actos hermosos de amor en el Antiguo Testamento y hay actos de enojo de Dios en el Antiguo Testamento. Y hay actos hermosos de amor de Dios y de ira también en el Nuevo Testamento. Porque Dios es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Una palabra que es de la que te quiero hablar en esta mañana. Decí conmigo, propiciación. A ver. Muy bien, decía al de lado, propiciación. Vamos a ver una definición de propiciación. Propiciación, apaciguar la ira de alguien por medio de una ofrenda. ¿Lo podemos leer juntos? Apaciguar la ira de alguien por medio de una ofrenda. Eso es propiciación. ¿Me dijo algo? No. Propiciación, apaciguar la ira de alguien por medio de una ofrenda. Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento sobre Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? Esos mellicitos. Qué mellicito, ¿no? Resulta que Esaú era el primogénito, era el que tenía el derecho a la bendición del padre, y cuando ya llega a una cierta edad el padre, que no veía mucho y ya estaba despidiéndose, la madre le dice a Jacob, mira, tu papá va a bendecir a tu hermano le corresponde la bendición por ser el que nació primero. Así que disfrazate de tu hermano. Guarda la madre con el consejo que le da a los hijos, ¿eh? Disfrazate de tu hermano y anda y fingí que sos Esaú y pedile a tu papá que te bendiga. Total, él no ve nada. Ese concepto de las madres, ¿no? Tu papá, pero a esta historia le dio la razón, porque finalmente Isaac bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Y cuando vuelve Esaú a recibir la bendición de su padre, porque era algo tan importante recibir la bendición del primogénito, del mayor. Cuando viene a recibir la bendición le dice, no, mira, vino tu hermano, me engañó y se llevó tu bendición. Y ese día Esaú dice, yo juro. Se imagina lo que sigue, ¿no? Yo juro que un día lo voy a matar. No dijo, vamos a ver, no. Yo juro que voy a matar a mi hermano. Pasa el tiempo y Jacob se entera. ¿Vieron ese día que ustedes no quieren que llegue? ¿No? Ese vencimiento. Bueno, ese día llega. Y un día Jacob se entera, le dice, tu hermano está viniendo para acá. ¿Vieron esa sensación, ¿no? De que el piso se fue, de que se nos bajó la tensión, todo eso. Bueno, eso le pasó a Jacob. Tu hermano está viniendo para acá. Y agrego, viene con gente. Agrego, 400. Entonces Jacob dice, vamos a hacer una cosa. Y Jacob era muy rico, Dios lo había prosperado mucho. Entonces agarra un grupo de su hacienda, de su ganado y unos siervos y los pone. De allá venía Esaú. Entonces él pone un grupo de servidores con mucho ganado y le dice, ustedes vayan adelante y díganle, cuando lo encuentren a Esaú, díganle, esto te lo manda, escuchen, tu siervo. Miren ya cómo empieza a trabajar, ¿no? Esto te lo manda tu siervo Jacob. Y los dejó ir un rato y después dijo, vengan ustedes, busquen más ovejas, vengan, traigan cosas ricas, traigan mucho. Y con otro siervo, ustedes también vayan, súmense a esta caravana. Y cuando lo encuentren a Esaú, díganle, esto te lo manda tu siervo Jacob. Y díganle, atrás viene más todavía, ¿eh? Vamos, vengan ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Entonces le manda cosas y dice la Biblia, en Génesis 32, versículo 20, ya al último de la comitiva, esa era su última chance,
Le dice 32:20, y le dirán también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, oído, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Jacob dice, mi hermano dijo una sentencia de muerte en contra mío. Si yo lo encuentro sin haber arreglado esto, me va a ir mal. Entonces él echa mano de este principio espiritual que es la propiciación y le empieza a mandar regalos. ¿Para qué? Lo dice ahí, a ver si puedo apaciguar su ira con este regalo. No le dijo, perdónalo, él es bueno. No, le dijo, esto es para vos. Esto es para vos. ¿Se acuerda lo que había dicho Esaú que iba a hacer con Jacob? ¿Se acuerda? ¿Qué le iba a hacer? Lo iba a matar. Ahora, fíjense lo que pasó, capítulo 33. Cuando se van encontrando, llega Jacob y dice la Biblia que 7 veces se arrodilló. O sea, tenía un miedazo bárbaro, vamos a decirlo así, ¿no? 7 veces así, caminaba un poquito y se volvía a agachar, yo no sé si atajándose, adorándolo, no sé, pero tenía miedo. Y dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Está claro que Jacob había entendido este principio espiritual de la propiciación, un regalo, una ofrenda que pueda calmar la ira. Y el versículo 4, que no lo leí recién, dice, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Se acuerda otra historia donde alguien que había sido terriblemente ofendido hizo exactamente esto? ¿Se acuerda de esa historia? ¿Puede decirlo en voz alta? El hijo pródigo. El padre corrió. ¿Será que Jesús sabía esto? ¿O será una casualidad? Después de recibir toda esa propiciación, la ira de Esaú desapareció. Corrió a encontrarlo, lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. Y cuando Jesús tiene que describir cómo es el amor del Padre con vos y conmigo, cuando nos reconciliamos con Él, usa las mismas palabras. Corre a nosotros, nos abraza del cuello y nos besa. ¿Alguien dice gracias por el amor de Dios? Propiciación. Escapó mucho tiempo Jacob. Pero llegó el día donde dijo, vamos a hacer algo que solucione el problema de raíz. Vamos a echar mano de la propiciación. Basta de escapar. Yo no sé si te has estado escapando de Dios. O le has dicho, no sé cómo será esto. Ya vamos a ver después. O quizás no querer acercarte porque confías demasiado en que sos demasiado bueno. O no querer acercarte porque pensás que Él es demasiado malo. Pero al igual que Jacob, todos un día tenemos que dejar de escapar. Y tenemos que acercarnos a Dios, con humildad como Jacob y con una propiciación. ¿Cómo podemos ofrecer algo para aplacar la ira por nuestros pecados? ¿Habrá alguna promesa que le puedas hacer a Dios para apaciguar su ira? ¿Habrá una ofrenda que puedas traer un domingo para apaciguar su ira? ¿Habrá una buena acción que le puedas decir a Dios en ese momento que se encuentre con vos? Mirá, yo ayudé a esta persona, yo hice aquello, yo hice esta obra de bien. ¿Habrá alguna buena obra que apacigüe la ira de Dios o tendremos que recurrir a la propiciación? Dice 1 de Juan, capítulo 2, Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien celebra al Señor esta mañana? Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, un día te ibas a encontrar con Dios y por más que pusieras tus buenas obras, por más que pusieras tu generosidad, por más que pusieras todas las promesas que hiciste y le cumpliste a Dios, todo eso sería consumido por el fuego de la ira, porque nada de eso podría apaciguar la ira de un Dios santo. Pero nosotros tenemos a alguien que está entre Dios y nosotros, Jesucristo, nuestra propiciación. Amén. Podemos tener confianza, ¿saben? Podemos tener confianza de que la ira de Dios, la justa ira de Dios,
ha sido aplacada por la ofrenda de la cruz del Calvario. Confiamos en eso. No confíes en que vos sos una buena persona. No quiero decirte sos malo. No confíes en que hiciste algo bien. No confíes en que decís que sos evangélico. No confíes en que cada vez sabes más versículos de la Biblia. Si algo te tiene que dar confianza para el día que estés cara a cara con Dios, es que tu propiciación es Jesucristo. El único que pudo aplacar la ira por tu pecado y mi pecado es el Cordero de Dios. Él es nuestra propiciación. No teníamos forma de apaciguar esa ira, pero Cristo es nuestra propiciación. ¿Se da cuenta que la salvación es una palabra hermosa? ¿Es consciente cada uno de nosotros? ¿Somos conscientes de que ese día no es una historia, no es una parábola, es algo real, es algo que está viniendo? Ese día será real, amados. Y si has venido a la iglesia hoy por primera vez, si estás escuchando esto, no digas, esto es lo que creen los evangélicos, porque ¿saben qué? Sí, eso es lo que creía Noé un día, que un día iba a llegar un diluvio que iba a arrasar con todo. Eso es lo que él creía. Y la Biblia lo llama pregonero de justicia. Un pregonero es alguien que anuncia lo que está por venir. No era pregonero de ira, era pregonero de justicia. No era pregonero del diluvio, era pregonero de justicia. Y el Dios que es santo es el Dios justo. Es el juez delante del cual todos vamos a tener que estar un día. Y quizá alguno pasaba al lado de Noé y lo veía poniendo una tabla y bañando esa arca con brea, impermeabilizándola, y les daba un mensaje: llegará el día en que empezará el juicio de Dios. Pero a ellos no les importaba, seguían haciendo sus cosas. Amados, este es el mensaje más importante que tenemos para darte. Hay un día viniendo, y un día en el que ni siquiera los montes te van a poder esconder de la ira del Dios al que has ofendido. Lo único que va a aplacar esa ira es que hayas puesto tu confianza en la obra de Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. Y cuando entendemos eso, celebramos que aunque merecíamos ese castigo, recibimos gracia. Aunque merecíamos que la sentencia se cumpla sobre nuestra vida, recibimos el abrazo del Padre, el beso del Padre. ¿Y saben qué? Ese Esaú que venía con 400 soldados para ejecutar a Jacob, ¿sabe qué le dijo? Lo abrazó, lo besó, lloraron. ¿Y sabe qué le dijo? Mira, no te voy a permitir que te vayas por ese camino solo. Voy a mandar a mis soldados para que te protejan. ¿Alguien dice amén? Los ángeles no van a ser los que nos juzguen. Los ángeles no van a ser los que ejecuten el juicio de Dios. Los ángeles son los que nos van a proteger y nos van a guardar. Amén. Porque hemos encontrado refugio en la sangre de Jesús. En el antiguo pacto había algo que se llamaba propiciatorio. Sé que lo hemos visto alguna vez en el discipulado cuando estudiamos el tabernáculo. El propiciatorio era una especie de cofre que tenía más o menos una altura como de una mesa, unos 90 centímetros, y medía un poquito más de 1 metro y algo más de medio metro. Más o menos puede imaginarse, ¿lo está viendo acá? No me haga que le traiga una caja grande, ¿no? Bueno, más o menos 1 metro y algo por 50, 60 centímetros y 90 centímetros de altura. Esa era el arca. Eso representaba la presencia de Dios. Era un cofre hueco. Adentro había cosas importantes que Dios había mandado que se pusieran. Y había una tapa que tenía un ángel de un lado y otro ángel de otro lado, un querubín que cubría ese lugar con sus alas. Y el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del perdón, entraba a ese lugar y sobre esa tapa esparcía la sangre del sacrificio. Y esa tapa, ¿saben cómo se llamaba? Propiciatorio. ¿Por qué? Porque era lo que se hacía para aplacar la ira de Dios por causa del pecado del pueblo durante 1 año. Durante 1 año. Y cuando vemos el relato de la muerte y resurrección de Jesús, encontramos que cuando entran los discípulos o cuando viene alguna de las Marías, esa que seguían a Jesús, cuando entran en la tumba, ven que está el lugar donde habían puesto a Jesús y dice la Biblia que a los pies de ese lugar había un ángel y a la cabecera había otro ángel. Porque era una figura del propiciatorio. El propiciatorio era una placa donde había un ángel de un lado y otro ángel del otro lado, y en ese lugar Dios removía la ira del medio y bendecía a su pueblo por 1 año más. Y la tumba de Jesús, con un ángel a los pies y un ángel a la cabecera, representa lo que dice Hebreos: con un sacrificio
nos hizo perfectos para siempre. La sangre de Cristo removió la ira de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. A Él es al que le alabamos. A Él es al que le cantamos. A Él es al que amamos. Todos los sacerdotes tienen que entrar años tras años porque la sangre de esos animales no puede aplacar la ira. Era solo una señal que indicaba al verdadero Cordero de Dios, al que iba a quitar el pecado del mundo para siempre, al único que iba a aplacar la ira de un Dios justo y santo. Amén. Puede ponerse de pie, por favor. Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Versículo 12. Vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Versículo 13. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Me llamó la atención esta vez ver esa pregunta. ¿Por qué lloras? Y creo que la propiciación, lo que Jesús hizo de remover la ira que merecíamos, hace que podamos seguir haciendo la misma pregunta. ¿Por qué lloras? La propiciación debe ser el motivo de nuestro gozo, ¿me dice amén? El saber que semejante deuda ha sido borrada. El saber que ese día inevitable, ese día que es inminente, nosotros no tendremos temor, sino que tendremos confianza. Debería ser un motivo para que Dios te pregunte esta mañana, ¿por qué lloras? ¿Por qué llorás, Luis, Álvaro? ¿Por qué llorás, Cristian? ¿Por qué llorás, Leo? ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás, Carlos? ¿Por qué llorás, Noemí? ¿Por qué llorás? Porque a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, debería haber un gozo que supere toda tristeza que este mundo nos pueda dar. ¿Me dice amén? Porque si hay un motivo para celebrar, y no hablo de celebrar de andar como Heidi en la calle, a los saltos. Digo, celebrar de que nuestro problema real ha sido solucionado. Dios es tan bueno que puede solucionar también tu problema del hombro. Dios puede solucionar tu problema de corazón y del pecado y empezar a solucionar tantos otros problemas alrededor de tu vida. Pero te digo algo, aunque así no fuera, aunque esos problemas no se solucionen, el solo hecho de saber que tu propiciación fue aceptada por Dios ya debería ser motivo de gozo y de alegría. ¡Aleluya! Porque Él es nuestra propiciación. Él aplacó la ira de Dios. Algunos pueden estar cansados, desanimados y pensar al final, ¿para qué? Y yo que busco a Dios, y yo que confío en el Señor, y sigo con este problema, y el sueldo que no alcanza, y el horizonte que siempre parece tormentoso. Al final, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Quiero decirte algo, mi hermano. Ese día que estés cara a cara con Dios, y no estés pidiendo que las montañas te escondan de ese rostro enojado, sino que veas a un Padre amoroso que te recibe en casa. Ese día vas a decir, todo tuvo sentido. Sí tiene sentido confiar en Jesús. Sí tiene sentido seguir la palabra de Dios. Sí tiene sentido perseverar en las pruebas, porque la ira de Dios fue removida por la gracia de Jesucristo. Si hoy estás pensando abandonar este camino, si hoy estás pensando que no tiene sentido seguir a Cristo, obedecerle, hacer su voluntad, estudiar la palabra, congregarte, adorar a Dios, si estás pensando que no tiene sentido porque tus problemas te hacen ver que no tiene sentido, quiero decirte algo. Levanta tu mirada. Viene un día en el que vos y yo merecíamos ser uno más de los que nos quisiéramos esconder de la ira de Dios, pero en lugar de eso tendremos confianza, porque la sangre de Cristo es nuestra propiciación.
sí tiene sentido servir a Cristo. Sí tiene sentido que sigas luchando contra tus debilidades. Sí tiene sentido que vengas cada domingo y saltes y te alegres y celebres la bondad de Dios. Sí tiene sentido que seas una persona de verdad. Sí tiene sentido que sigas amando aún a tus enemigos. Tiene sentido, aunque la enfermedad avance, aunque el temor parezca que golpea tu puerta todos los días de nuevo, aunque el trabajo mejor que estás esperando no llegue, tiene sentido seguir cubierto con la gracia de Dios. Porque dice el apóstol Juan, vi a los ricos, a los poderosos, queriendo esconderse de ese rostro. Pero nosotros no nos queremos esconder de ese rostro, amén. Nosotros anhelamos ver ese rostro. ¿Por qué? ¿Porque hicimos algo bien? No. Porque lo único que hicimos bien fue poner a Jesucristo entre el Padre y nosotros. Él es nuestra propiciación. Él apaciguó la ira que nosotros debíamos recibir. Primera de Juan 4:10. ¿Pueden pasar, chicos? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Conecta este versículo, el amor eterno y primero de Dios, con la propiciación. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos amó? Poniendo la única ofrenda capaz de aplacar su ira, Jesucristo, en propiciación por nosotros. Si estás pensando que Dios no te ama porque no podés pagar esa cuenta, si estás pensando que Dios no te ama porque esa oración lleva tanto tiempo sin resolver, quiero que veas esto. Dios muestra su amor por cada uno de nosotros en que ofreció a Jesucristo como la única ofrenda que iba a satisfacer las demandas de un Dios justo y que nos iba a dar perdón a nosotros. No sé qué es lo que Dios no haya hecho todavía en tu vida. No sé de qué problema del hombro Dios todavía no te haya dado una respuesta, pero quiero decirte algo. Jesucristo es la propiciación por tus pecados. Y gracias a la obra de Jesús podés vivir cada día con confianza de que en el rostro de ese Dios maravilloso no vas a ver ira, no vas a ver enojo, sino que vas a ver el corazón de un Padre que te recibe en casa para pasar la eternidad a tu lado, porque para eso vino Jesucristo. La propiciación nos enseña que el pecado es terrible, Dios es justo y nosotros somos afortunados. La propiciación nos enseña, ¿puedo leerlo conmigo? La propiciación que Dios, perdón, hablando de propiciación, perdónenme, vamos de nuevo. La propiciación nos enseña que el pecado, que Dios y que nosotros somos afortunados, aleluya, somos afortunados, porque no nos va a dar lo que merecían nuestras acciones, porque nos ha perdonado, porque no va a ejecutar en nosotros la sentencia justa que merecíamos, va a ejecutar misericordia, porque Cristo ya trató con tu pecado, el Padre ya trató con tu pecado en Cristo. Entonces, ¿queda un pecado sin cubrir? No. ¿Queda un pecado sin castigar? No. Isaías 53 dice que el castigo que nosotros merecíamos lo sufrió Él en la cruz. El Padre ya trató con tu pecado en la cruz. Cuando hablamos de satisfacer la justicia, la ira de un Dios santo, hablamos de algo tan delicado, hablamos de algo tan importante. Amados, recibamos la gracia, abracemos la gracia, pero también vivamos pidiéndole a Dios que nos dé ese mismo sentido que hay en su corazón hacia el pecado. Que nos ayude a amar a nuestro prójimo como lo ama Él y que Él nos ayude a aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Que sepamos que ese pecado al que a veces estamos abrazados y no queremos soltar porque nos gusta un poco en el fondo, ese pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Amados, el pecado es grave, el pecado es terrible. Toda esta ira y todo este enojo
nos muestra lo grave que es el pecado. Pero damos gracias porque el sacrificio de Cristo dejó satisfecha la justicia de Dios. Había una costumbre en los días en que Cristo caminó sobre la tierra, y era que cuando invitaban a alguien a comer, le dejaban una servilleta como esta al lado de su plato. Y cuando la persona que comía se sentía satisfecha, que su expectativa había quedado llena, esa persona doblaba la servilleta prolijamente y le ponía al lado de su plato. No le decía nada, cuidaba el orgullo, cuidaba la discreción frente a los demás. Cada uno podía opinar lo que quería, pero cada uno con esta servilleta le decía a la persona si había quedado satisfecha o no. Si estaba esa servilleta bien doblada y prolija a un lado del plato, entonces quería decir que había quedado satisfecho, que su expectativa había sido llena. Ahora, si la servilleta esa quedaba así, sobre el plato, era señal de que ese invitado no había quedado satisfecho. ¿Quiere leer algo? ¿Quiere leer algo conmigo? Juan 20, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. ¿Sabe qué significa eso? El padre dijo: estoy satisfecho con la ofrenda de mi hijo. ¿Alguien me dice amén? El padre dice: no, estos sacrificios que me ofrecían antes no me agradaban. Esos sacrificios de los carneros, de los corderos, de los machos cabríos, eso no me agradaba. Pero cuando vio el sacrificio de su hijo en la cruz, dobló el lienzo y dijo: ahora sí, estoy satisfecho para siempre. Entren en mi reino, entren en mi gloria, vivan para siempre perdonados y redimidos por la sangre de Jesucristo. El Padre quedó satisfecho, eternamente satisfecho. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias, Señor. ¿Serás de los que ese día quieren esconderse? ¿O serás de los que ese día tienen confianza? Porque su ira fue aplacada. Pastor, yo quisiera llegar ese día con confianza, ¿sabe? Yo quisiera que no importa cuándo suceda, pero el día que suceda yo quiero llegar a encontrarme con Él con confianza. Romanos 3:25 dice así: Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Matías, ¿qué tengo que hacer? Fe en su sangre, confianza en su sangre, confianza en su obra, en su sacrificio. Si nunca pusiste tu confianza para aquel día, no para las cosas temporales simplemente, si nunca pusiste tu confianza para aquel día en la sangre de Jesús, yo te animo con todo mi corazón a que este sea el día en que te arrepientas de tu corazón hasta hoy no arrepentido y pongas tu confianza en la sangre de Jesús, porque esa es la manera de apropiarte de esa propiciación. Y si es tu realidad, si te das cuenta que no habías entendido esto, que realmente querés empezar a vivir una vida con Jesús, que no querés tener un corazón no arrepentido, atesorando ira para aquel día, si te das cuenta que querés vivir cada día enfrentando los problemas con el gozo de la salvación, entonces queremos animarte que esta mañana hagas una oración y le puedas decir a Dios: Padre Celestial, yo reconozco que hasta hoy tuve un corazón no arrepentido. Yo reconozco que mi pecado merecía el castigo. Pero en esta mañana yo creo que la obra de Jesús me limpia de todo pecado. Y creo que tu enojo es cambiado, que tu ira es borrada
y me espera un abrazo eterno por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste por primera vez esa oración, déjanos ayudarte y acompañarte en tus primeros pasos. No es que te sumes a la religión evangélica, no es que te afilies a esta iglesia, es que puedas caminar con los santos, celebrando y viviendo, dando gracias a Dios por lo que hizo por vos, y que aprendas a vivir. Y te digo algo, mientras caminas, los dolores del hombro, las cosas periféricas, esas que te parecían que eran tu gran problema, hasta que hoy escuchaste tu verdadero problema, Dios se va a encargar de esas cosas, porque si buscamos primero el reino y su justicia, todo lo demás el Señor lo añadirá. Amén. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Hay alguien que cree en el Hijo? Hay alguien que cree con todo su corazón, pero dice: mira, Matías, yo creo en el Hijo de Dios con todo mi corazón. ¿Hay alguien que cree? No una fe de acá, sino cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los agradecidos? Porque la propiciación te enseña y me enseña que el pecado es terrible, que Dios es justo y nosotros somos los más afortunados de la tierra. Aleluya, somos los más afortunados del mundo, porque nuestra culpa fue borrada. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorar al Señor. Puedes abrir tus labios, darle gracias.